Radio de la Universidad de La Serena presenta La Teoría del ICAL Radio. Un espacio de la Oficina de Divulgación Científica de la Universidad de La Serena. Con un enfoque lúdico y accesible, el programa busca romper barreras entre la ciencia y la ciudadanía, abordando preguntas cotidianas, descubrimientos recientes y desafíos actuales desde una mirada científica. Te invitamos a disfrutar de la Teoría del ICAL Radio. Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva entrega semanal, una dosis diaria y semanal de la Teoría del ICAL Radio, su programa de ciencia, tecnología y divulgación de aquí, de la Universidad de La Serena, auspiciado por nuestra querida Radio Universidad de La Serena 94.5 FM. Y como siempre, auspiciado por la radio. Auspiciado, por supuesto. Estamos en sus redes sociales, así que para mí eso es un auspicio. Quizá no declarado, pero es un auspicio. Y te adelantaste antes que te presentara Sergio Muñoz. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muy bien. Cerrando ya casi el semestre. El semestre. Así que estamos bien, Lical. Sí. Llegamos enteros. Sí, activos, soportando el frío y con ganas de... con ganas de un cafecito. Un cafecito. Mira. Café, pero ¿café solo o con algo más? No, científico. ¿Y qué es un café científico, si me puedes ilustrar? Algo que vamos a tener pronto. ¿Pronto en una semana o pronto? No, mañana. ¿Mañana? Tenemos un café científico, ciencia, alimentos y futuro, un espacio para el diálogo y la innovación regional. Perfecto. ¿Y esto dirigido a quién está este café? Mira, esta va a ser una instancia de reflexión entre la academia y los actores del territorio, orientado a abordar los desafíos actuales y futuros de esta área estratégica para el desarrollo regional. Perfecto. Oye, ¿y quién viene? ¿Va a haber algún invitado, algún experto, alguien del sector productivo que nos va a contar sus historias? Mira, la invitación está por redes sociales, así que les invitamos a que nos puedan seguir por las redes sociales de Divulgación U-Serena. Ahí está la invitación y el form para que se puedan inscribir para este jueves 24, o sea, mañana 24 de julio. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana ahí en la sala de lectura del campo de Andrés Bello de la Universidad de La Serena. Todos los que quieran ahí conocer los desafíos futuros y actuales en un espacio ahí nutritivo de conversaciones cruciales en torno a la innovación regional. Nos va a acompañar el doctor Antonio Vega, académico e investigador del Departamento de Ingeniería de la Universidad de La Serena, de Ingeniería en Alimentos. Perfecto. Va a estar la doctora Claudia Bernal, que de hecho nos va a acompañar más ratito aquí Bueno, de hecho le hicimos pasar porque tenía mucho frío, así que estaba esperándonos afuera del locutorio. Sí. Ella es académica asociada del Departamento de Química de la Universidad de La Serena. Nos va a acompañar José del Solar, el cofundador de Buyback. Sí, ¿está bien? Sí. B-Book. Nos va a acompañar ahí también para darnos una perspectiva de los desafíos actuales de la ingeniería en alimentos aquí en la región de Coquimbo. Me parece perfecto. Para quien se perdió de dónde es esto, me dijiste Campo Andrés Bello. La sala de lectura. Esto es en Raúl Vitrán 1305, en la rotonda. Ustedes Campo suben. Andrés Bello. Exacto. Van a ver ahí nuestra hermosa casa central. Y en este campus, sala de lectura, van a encontrar este café científico. Si les interesa el tema del bioproceso, ingeniería en alimentos, es una oportunidad para conversar, reflexionar de este interesante tema con un rico café, con unas galletitas ahí para amenizar un poco este nutritivo invierno. Volvemos aquí en la Radio Universidad de La Serena, 94.5. Volvemos con la sección Otra Semana en la Oficina de Divulgación Legal. ¿Te gustó la canción? Sí, me encantó. Nunca la había escuchado. Hondera, muy hondera. Nunca la había escuchado, así que la voy a añadir a mi playlist para inspirarme y trabajar en esta querida universidad. Y la aclamada sección de que todo el mundo nos pide, Otra Semana en Divulgación, el día de hoy con Yaritza, porque Amanda está
investigando en algún laboratorio. La próxima semana la tendremos. Y tenemos el día de hoy a Yaritza. ¿Cómo estás, Yari? Muy bien, chiquillos. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, con este día de frío y en la antesala del café días que nos nublados. Toca el día de mañana. Y cuéntanos, ¿qué vamos a hablar del día de hoy? Mira, hoy día vamos a hablar sobre algo diminuto que vive en la tierra y que no se ve a simple vista, pero puede tener un gran impacto en la agricultura. Uh-huh. ¿Saben qué son? No. Los nemátodos. Nemátodos. Y lo haremos a partir de una excelente noticia. Uh-huh. La participación de la académica Carol Kraus, del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena, en un libro publicado por el INIA sobre virus que afectan al cultivo de la vid. Uh-huh. Así que, como siempre, tenemos buena ciencia y, sobre todo, buena conversa. Mira, pero como siempre, acá en la Teoría del ICAR Radio, partamos por lo básico. ¿Qué son los nemátodos y qué relación tiene con esto de los cultivos de la vid? Los nemátodos son organismos microscópicos que viven principalmente en el suelo. Muchos son inofensivos, pero hay algunos que afectan directamente a las plantas, especialmente a sus raíces. En el caso de la vid hay un grupo muy especial, los nemátodos que transmiten virus. Uh-huh. Carol Kraus, académica especialista en fitopatología y nematología, ha trabajado durante años en esta área estudiando su impacto y cómo controlarlos. Increíble, uno no se para sorprender y uno además ni siquiera se imagina que algo tan pequeño puede causar tanto daño. Exacto. De hecho, como no se ven a simple vista, muchas veces los agricultores no saben que están ahí. Por eso es tan relevante el trabajo de investigación y de capacitación, ayudando a vincular estos síntomas con la presencia de nemátodos. Y cuéntanos ahí un poco más, porque tú nos hablaste de un libro de línea. ¿De qué trata y cuáles son los aportes de la Universidad de La Serena en este capítulo? Este libro se titula Virus que afectan el cultivo de la vid en Chile y reúne distintos enfoques científicos sobre cómo diagnosticar, entender y controlar estos virus. Carol Kraus fue invitada a escribir un capítulo junto al investigador Claudio Salas de Línea sobre los nemátodos que actúan como vectores, es decir, que son los que transmiten este virus a las vides. Claro, y escribir un libro me imagino que suena igual a algo importante, ¿o no? Sí, generalmente en este tipo de publicaciones participan investigadores de línea, así que esta invitación es un reconocimiento a la trayectoria del Laboratorio de Fitosanidad de la Universidad de La Serena y a su trabajo constante en investigación y servicio a la comunidad agrícola. Oye, y una vez que se detecta esto de la presencia de los nemátodos, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Hay alguna solución? Claro, ese es uno de los grandes desafíos. El control de estos organismos no es sencillo. Tienen una cutícula muy resistente y viven a distintas profundidades en el suelo. Lo más común ha sido el uso de nematicidas químicos, pero estos son muy caros y tóxicos, tanto para las personas como para el medio ambiente. Claro, entonces para no usar esto que puede ser caro y tóxico, ¿habrá alguna alternativa? Caro y tóxico como el ICAL. Sí hay alternativas y eso es parte de lo que se aborda en el capítulo. Carol y su equipo promueven estrategias sustentables, control biológico, usando enemigos naturales de los nemátodos y control cultural como la incorporación de materia orgánica a la solarización del suelo, uh-huh, que consiste en elevar la temperatura cubriéndolo con plástico. Uh-huh. Todo esto permite reducir su presencia sin dañar el entorno. Oye, y para aplicar esas estrategias que nos comentas ahí, ¿cómo se sabe si hay nemátodos en el suelo? Mira, en el Laboratorio de Fitosanidad del Departamento de Agronomía, en el Campus Limarí, se realiza un servicio de análisis nematológico. Se toman muestras del suelo o raíces, se extraen los nemátodos y se identifica su especie y cantidad. En base a eso se recomiendan acciones concretas. Uy, entonces es importante este proceso. Y me imagino que hay mucho trabajo detrás de este laboratorio, ¿no? Claro que sí, es muchísimo. Solo desde septiembre del año pasado han recibido más de 400 muestras desde distintas partes del país. Empresas agrícolas como Syngenta y también pequeños productores han confiado en el trabajo de este equipo. Incluso llegan muestras desde Arica hasta Chiloé. Bien, interesantísimo. Oye, Yari, muchas gracias por este trabajo de investigación que realizaste ahí por los laboratorios. Y para quien a lo mejor se descolgó ahí un poco de la conversación, lo tradicional, ¿nos puedes hacer ahí un resumen ejecutivo cortito y al pie?
Claro, para los que nos están recién sintonizando, les cuento que en este episodio abordamos el trabajo de la académica Carol Kraus del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena, quien fue invitada a participar en un libro de línea sobre virus que afectan el cultivo de la vid en Chile. En su capítulo, elaborado junto al doctor Claudio Salas, de línea, se abordan los nemátodos fitoparásitos, pequeños organismos del suelo que pueden transmitir virus dañinos a las vides. A través de su investigación y del trabajo del Laboratorio de Fitosanidad del Campus Limarí, la Universidad de La Serena ha contribuido al diagnóstico y al control de estos organismos que muchas veces pasan desapercibidos por los agricultores. El laboratorio recibe muestras de suelo de todo Chile, analiza la presencia de nemátodos y entrega recomendaciones para su control. Bueno. Con esta investigación queremos destacar la importancia de combinar estrategias químicas, biológicas y culturales para el manejo de nemátodos, con un enfoque sustentable y respetuoso del medio ambiente. Además, destacamos el valor de publicar estos conocimientos y acercarlos a la comunidad agrícola, generando ciencia útil y de alto impacto desde una universidad pública. Mira, muy bien. Muchas gracias, Yari, por el resumen para quien nos sintoniza. Y una consulta, ¿este libro estará disponible para estudiantes? Sí, el libro está disponible en la biblioteca de línea y también habrán ejemplares en la Universidad de La Serena como material de apoyo para los estudiantes de agronomía y carreras afines. Wow, gran aporte el que están realizando con esta investigación de los nemátodos. Y gracias, Yari, por contarnos sobre este fascinante mundo que es invisible, pero con este tipo de investigaciones se vuelve visible ante los ojos y también contribuye al desarrollo de la ciencia a nivel regional. Así es, legal. Y desde La Serena, con ciencia de alto nivel, nos seguimos aportando al desarrollo sustentable de nuestro país. Muy bien, Sergio. Yari, muchas gracias por esta visita que nos haces para contarnos qué está haciendo la Oficina de Divulgación y qué está haciendo la universidad. Bien, volvemos. Estamos acá en la 94.5 Radio Universidad de La Serena. ¿Qué te pareció? Muy bien, aquí en nuestro querido programa La Teoría de Lical Radio. Y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado, una invitada todas las semanas, y en este caso tenemos a la académica del Departamento de Química de la Universidad de La Serena, la doctora Claudia Bernal. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí en este programa. Y cuéntanos para quienes nos escuchan, nuestros auditores y auditoras, ¿quién es Claudia Bernal? ¿Dónde trabajas? ¿En qué laboratorio trabajas? ¿Y cuál es tu profesión, tu carrera? ¿A qué te dedicas tú, Claudia? Bueno, digamos que soy chilombiana. Vivo aquí ya hace casi 14 años. En La Serena van a ser 9. Soy química, apasionada de la sustentabilidad, y por eso trabajo en un laboratorio que se llama Cavilab, que viene del acrónimo en inglés, que es catálisis y biocatálisis para transformaciones. ¿Te acostumbraste al clima? No. Bueno, estamos en pleno invierno y particularmente frío estos días. Sí, no. De hecho, nos estaba esperando Claudia ahí afuera del estudio y hacía frío. Claro, de hecho nos llamó la atención que dije, niños que vienen tan desabrigados y yo que estoy muy abrigada. Sí, no, después de tanto tiempo yo prefiero el calor, 1000 veces el calor, pero yo decidí salir de mi tierra y cuando tengo mucho frío digo, bueno, tú decidiste. Claro. ¿En qué estás, Claudia? Porque Claudia es amiga de la casa, sí, de la oficina de divulgación. Tan lindo, gracias. Habíamos estado un poquito desaparecidos, pero me acuerdo que en redes sociales habíamos sacado algo sobre sus productos de naranja y cosas de ese estilo. Cuéntanos un poquito en qué estás ahora. Bueno, mi devenir por la ciencia ha sido bien particular porque me he movido por diferentes áreas del conocimiento, siempre desde la biocatálisis. Hasta hace muy poco en ingeniería en alimentos, también de esta casa de estudios, trabajaba mucho en la sustentabilidad y en la revalorización de subproductos de la industria alimentaria. Como hace 2 años me moví al departamento de química, sigo vinculada a este tipo de iniciativas, pero también empiezo a abrir otras áreas de trabajo, siempre buscando cómo hacer la química tradicional un poco más sustentable. Claro, y bueno, y un poco antes de entrar en materia, para nosotros los ciudadanos de pie, ¿nos podrías explicar un poco qué es la biocatálisis y explicarnos cuáles son los actores dentro de este proceso?
Porque es un proceso, ¿no? Sí, mira, biocatálisis viene de dos cosas. Bio, que viene de todo lo que es biológico, y catálisis, que se puede definir como la aceleración de procesos. Entonces, cuando nosotros tenemos cualquier tipo de reacción que sucede a una velocidad muy lenta, si nosotros le ponemos un catalizador, ese proceso se va a acelerar. La biocatálisis trabaja con catalizadores biológicos que se llaman enzimas. Y en mi opinión, la vida sería muy difícil sin estos biocatalizadores, porque imagínense, mientras que yo digo A, cuántos procesos en mi cuerpo se han dado en ese momento: respirar, digerir, pensar, y todo eso es catalizado por enzimas. Cuando hablamos de biocatálisis industrial, lo que hacemos es que las enzimas de cualquier organismo vivo las aprovechamos para acelerar procesos industriales. Y este tema como que se ha vuelto bien popular ahora en la actualidad, ¿es cierto? Se ha transformado en un tema muy, muy relevante en esto de la química moderna. ¿Por qué? Pues feliz que me hace que ustedes mismos lo digan, porque no ha sido un camino fácil para la biocatálisis. La química tradicional tiene catalizadores muy potentes, y entonces desde el punto de vista industrial se trabaja con este tipo de catalizadores independientemente de qué tan eficientes sean. La ventaja de las enzimas es que trabajan a condiciones bastante suaves de temperatura, menores de 40 grados, en condiciones acuosas, pHs neutros, y además no producen en general subproductos. O sea, yo parto de un reactivo y llego a un producto, lo que hace que al terminar mi proceso industrial o mi proceso químico no debería tener tantos residuos, o debería ser más fácil tener productos más acabados. ¿Qué es lo que ha sido muy difícil? Un cambio cultural, de aceptar que las enzimas son igual de eficientes o más que catalizadores tradicionales, y que a pesar de que en un principio, estamos hablando de 30, 40 años atrás, producir enzimas comercialmente era muy caro, hoy en día es muchísimo más rentable, pero nos quedamos culturalmente con la idea de que las enzimas son tremendamente caras y difíciles de acceder. Imagino también, perdón, legal, que ahí los residuos, si es algo biológico, los residuos son biológicos. En cambio, si son químicos, los residuos van a ser químicos, ¿o no? O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, cuando hablábamos, ¿te acuerdas, por ejemplo, de la naranja? Si es que, no sé, yo necesito la pulpa de la naranja, ver qué puedo hacer con la cáscara, cosa que no termine en un basurero y se pueda utilizar, no sé, por último, si no se ocupa como alimento, se puede usar en cosmética u otro tipo de cosas, ¿no? Claro. No sé cómo me hacen la pregunta. Yo veo esto desde dos enfoques. Todo es química, todo. Entonces, los residuos en general son todos químicos, aún aquellos que son biológicos. La diferencia está en qué tan fácil son de biodegradar o de degradar en general. Entonces uno podría pensar que residuos que provienen de un ambiente biológico podrían ser más fácilmente degradables que aquellos que provienen de un ambiente químico, sintético, así, inorgánico, algo así. Claro, pero no es al 100% cierto. Ahí podríamos hacer un programa solamente de eso si algún día quieren, porque yo siempre pongo este ejemplo. Si ustedes ponen en el patio de todos los que nos escuchan la cáscara de una manzana y la rama de un árbol, se van a dar cuenta que la cáscara de la manzana se degrada rápido en un par de semanas, pero la rama del árbol permanece, y ambos son de origen biológico. Claro, entonces, ambos son orgánicos, pero uno es de degradación más lenta, por decirlo de alguna forma. Claro, entonces también cuando nos venden la pomada de que todo lo orgánico, todo lo biológico es biodegradable, no es tan cierto. Perfecto. Aprendí algo nuevo. Mito derribado. Nosotros aquí igual siempre tenemos nuestra idea siempre es derribar mitos, y bueno, a quienes nos escuchan, culturizarlo un poco y que aprendan un poco estos conceptos. Y hablando de biocatálisis, a mí me gustaría hacer como este inciso que siempre hacemos de en nuestro día a día, ¿dónde vemos biocatálisis? Quizá es invisible a nuestros ojos, de decir, oye, hay un producto en el supermercado que fue precisamente hecho con biocatálisis, o algún alimento, o algún... Sí, o no se podría si es que no se usó este proceso. ¿Usted nos podría decir algún producto que nazca de esto y que no lo sabíamos? La leche deslactosada y los productos deslactosados se hacen con una enzima. Difícilmente podríamos tener leche deslactosada sin enzimas. Hoy en día muchos de los detergentes para lavar ropa que son más eficientes también usan, por ejemplo, lipasas, y por eso son más efectivos en quitar manchas de grasa.
y algunos productos farmacéuticos serían imposibles si no trabajáramos con enzimas. Ah, perfecto. Y además, bueno, tú nos comentas el tema de la biocatálisis, o sea, conforme avanza el tiempo es más barato, es más asequible y está en nuestro uso diario. O sea, no es que esto no exista y esté en un laboratorio aislado donde no lo podemos ver. O sea, lo podemos ver en los productos que consumimos, en los productos, como dice, el detergente para quitar las manchas de comida, que con Sergio tenemos harta en la ropa. Es el problema en la oficina. Sí. Y en industria chilena, claro, y en industria regional. La industria pisquera consume enzimas, porque la primera parte para hacer el pisco, que es el mosto, para aumentar el rendimiento del mosto se usan pectinasas, que al final son enzimas que ayudan a generar más azúcares para la fermentación. Que también regionalmente tenemos ejemplos. ¿Y cómo llegaste a esto de la biocatálisis? Porque tú nos comentabas también que habías pasado por varias disciplinas también. Ahí cuéntanos un poquito. Bueno, soy química de formación, pero la parte biológica siempre me ha atraído mucho, solo que no soy buena para hacer cultivos, ni ver sangre, ni nada de esas cosas. Entonces lo más cercano a eso eran las enzimas, y me atraía pensar que en algún momento de mi vida pudiera hacer síntesis de compuestos bien complejos, logrando hacerlos bien sustentables. Entonces, en la universidad alguien me dio la oportunidad de trabajar con enzimas, en una cosa bien loca, porque estuve en un laboratorio de ciencia de los materiales. Parecía que no combinara, pero uno de los grandes desafíos de las enzimas es que son muy inestables a altas temperaturas. Entonces, si nosotros metemos las enzimas en un material, es como que las arropamos, le ponemos un casco para andar en moto, entonces se vuelven más superpoderosas. Y por ahí empecé a trabajar en biocatálisis, buscando cómo hacer las enzimas más eficientes y más estables. Ahí hay una suerte de ensayo y error de probarla a 40 grados, 45 grados, hasta dar como más o menos con la tecla de cómo se comporta en ciertos entornos, con ciertos materiales, para buscar quizás como orientarlo a que produzca una reacción deseada y optimice ciertos procesos. Me imagino que por ahí va el trabajo de laboratorio, ¿no? Sí, yo creo que hemos ido transitando de mucho ensayo y error a un conocimiento que se va volviendo más predictivo, ¿cierto? Cuando empezamos, efectivamente no se entendía muy bien lo que hacía el material sobre la enzima, o cuál tipo de material era mejor para cuál enzima. La ventaja de haber estado en un laboratorio de ciencia de los materiales que no sabían de enzimas, pero que era lo que a mí me gustaba, es que pude nutrirme de toda la información que ellos tenían y lograr avances que de otra manera no hubieran podido ser. Ese es un tema interesante, el tema de ahí, si me ayuda a explicar, con la interdisciplinariedad, ¿puede ser? Sí, no, y lo pronunciaste bien a la primera, porque es una palabra particularmente difícil de pronunciar. Oye, ahí me imagino que en los laboratorios en los cuales has trabajado ahí, tú te puedes ir nutriendo con otras profesiones también. Cuéntanos cómo es ese proceso hoy. Sí, volviendo al pasado, como era química, que quería trabajar en enzimas, pero estaba en un laboratorio de ciencia de los materiales, parecía que yo terminaba siendo experta en todo y en nada. Y eso me generaba al comienzo de mi carrera un poco de inseguridad. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que trabajar en una interfaz de áreas permite tener amplitud de lenguaje y de conocimiento para acercarme a diferentes académicos y académicas y generar avances que de otra manera no hubieran podido. Entonces, cuando llegué a Chile, trabajé en un laboratorio de ingeniería bioquímica y me pude nutrir de cómo generaban procesos y yo a ellos nutrirlos desde la química y la ciencia de los materiales. Cuando llegué aquí a la Universidad de La Serena, el desafío fue mayor porque vine ingeniería en alimentos y ahí era completamente aplicado sin saber absolutamente nada de procesos, pero teniendo toda la formación en química y como hablábamos hace un rato, todo de alguna manera lo biológico tiene química, pudimos conversar. Y ahora volviendo a química, siento que todo lo que me nutrió, la parte aplicada, funciona para la ciencia básica. Creo que el desafío sigue siendo
abrirnos a otras áreas, trabajar en interdisciplina con áreas que no sean necesariamente similares a las de uno, porque si yo pienso química con ingeniería bioquímica, con ingeniería en alimentos, claro, todavía son similares. Pero a veces cuando salimos a vender, yo digo a vender, los productos de la universidad que logramos, nos falta conocimiento en ingeniería industrial o en ingeniería comercial o inclusive en divulgación, ¿cierto? Que ustedes en ese sentido han avanzado un montón, pero todavía falta cómo trabajar desde diferentes áreas del conocimiento para que podamos avanzar en el desarrollo. Claro, que se genere de cierta forma esta voluntad de todas las partes, porque claro, como tú comentabas, no se tiene, por ejemplo, biología, bioquímica, claro, podrían ser hasta un plan común de estudio de la universidad, entonces manejan ciertos conceptos como que son similares para todos, pero claro, cuando uno se enfrenta a otras disciplinas donde quizá el lenguaje de ellos es como más, no sé, de vender más, y por su lado en el laboratorio tienen el lenguaje de sí, yo quiero vender más, pero por otra parte necesitamos, no sé, financiamiento para investigar más, para saber más y testear más, como buscar ese punto de encuentro entre las distintas disciplinas para que todas sumen en función de un resultado común, o sea, de un objetivo común, mejor dicho. Tal cual, y además lograr que los conocimientos de ellos uno los entienda y que los míos en este caso los entienda el otro, y que podamos hacer un lenguaje común para que al tercer actor, sea cual sea, también lo entienda, o sea, sea un actor de Estado, sea un actor de industria, o sea un actor de la sociedad. Si es difícil divulgar o explicar el conocimiento de una ciencia, cuando esta ciencia ya está en la interdisciplina, a veces también se genera un desafío adicional. Sí, y ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con investigadores de otras áreas? Como por ejemplo, pues sabemos de que has trabajado en biología, ingeniería, incluso en medicina. ¿Cómo ha sido eso? Mira, yo creo que en general siempre es positivo. Al comienzo puede ser complejo por esto mismo del lenguaje, o porque a todos nos gusta trabajar en nuestra zona de confort. Claro. Y hablar nuestro idioma y relacionarnos con gente que hable nuestro mismo idioma, por decirlo de alguna forma. Claro, y entonces la interdisciplina obliga a moverte, y eso a veces no es sencillo, pero en general creo que después de que pasa este primer momento de adaptación, los resultados son súper positivos. Ahora, por ejemplo, está terminando una tesis doctoral, la estudiante Sigrid Lillo. Ella está haciendo encapsulación de enzimas para probarlas como ayudantes de cáncer. Y ahí, por ejemplo, ha sido súper positivo y desafiante, porque nosotros trabajamos desde las enzimas, la biocatálisis, como si fuera un proceso, pero cuando las fuimos a testear para el cáncer en las células, lo que nosotros estábamos pensando no era lo que se necesitaba, y nos dimos cuenta que hubiera sido súper positivo si al comienzo de la tesis hubiéramos hablado con el experto en cáncer. Claro, o Y sea, no- le hubiese saltado un par de pasos, porque Claro. quizás ellos ya también lo experimentaron quizás algún par de años. Ni siquiera era eso, o sea, era completamente nuevo para ellos y para nosotros, pero llegamos a la conversación muy al final del proceso, y entonces hubo cosas que hubieran sido mejor diseñadas, mejor planteadas de lo que lo vamos a poder hacer ahora. Esa pregunta hubiese sido un catalizador para acelerar todo ese proceso y quizás... Tal cual. Muy bien aplicado el concepto. Tal cual. Nos faltó ahí un buen momento de catálisis, de interdisciplina, de conocimiento para avanzar más fácilmente. ¿Y casos de éxito que hayas visto donde ahí la mezcla a lo mejor entre disciplinas haya hecho posible un descubrimiento o algún avance que a lo mejor no podría haber sido ocurrido de otra forma? Mira que he estado pensando en esto algunos días y me di cuenta que no son tan fáciles encontrar Claro. casos de éxito declarados en los que se hable de interdisciplina. Me encontré uno de la Premio Nobel en Química del 2018, en el que ella propuso hacer modificaciones enzimáticas, ingeniería de proteína, para mutar las enzimas y hacerlas más estables o más activas, o cualquier característica que uno quisiera en ellas. ¿Dónde estuvo la interdisciplina que se juntó con alguien que trabajaba en ingeniería de procesos y lograron hacer que los avances que ella logró en el laboratorio
llegaran hasta la industria. Y algunas de las enzimas que producen en el laboratorio hoy en día se producen a nivel industrial. Esa también es una interdisciplina bien compleja, cómo llegamos desde el laboratorio hacia lo comercial, y no es directo por más que queramos. O sea, el laboratorio es a escala muy pequeñita, después tenemos que buscar quién escale piloto, quién escale a industrial, quién venda, y ahí también hay una interdisciplina bien interesante de abordar. Claro, porque ahí me imagino que hay actores que tienen que oficiar de patrocinadores para financiar, para vender el producto, para, como dices tú, que escale y llegue a quien tiene que llegar, a quizá algún tomador de decisión que apueste por este proyecto. Y ahí, claro, uno, me imagino, como, no sé, desde la biología o desde la química, solo contra el mundo no se puede. A veces necesitas compañeros, y mejor si son disciplinas complementarias y no desde solo una arista, sino que desde más aristas, y eso abarca mucho más áreas de conocimiento, y ahí se puede llegar a soluciones mucho más creativas e innovadoras y que no hayan sido testeadas previamente. Tal cual, y cómo además le explicamos al otro qué es lo que hemos logrado, pero qué es lo que necesitamos lograr. O sea, yo logré en el laboratorio una enzima súper estable a una escala de 100 ml, pero para que sea funcional la necesitaré a escala de toneladas. Ese escalamiento desde el punto de vista físico-químico, termodinámico, es todo un desafío que yo no conozco. Conocerá el ingeniero en procesos, y después este ingeniero en procesos tendrá que vendérselo a alguien más, un comercial, un industrial, ¿cierto? Entonces ahí necesitamos empezar a conversar. Oye, Jay, respecto a eso, ¿qué habilidades blandas o humanas, digamos, crees que se necesitan para poder trabajar bien en equipos multidisciplinarios? Porque yo me imagino, cuando conversamos con LICAL, si bien tenemos áreas afines, digamos. Claro, vinculada a la comunicación, por ejemplo. Exacto. También tenemos que, o sea, hay lenguajes distintos, ya nos hablaba un poquito de los lenguajes, tiempos distintos. La disposición también a ceder un poquito, salir un poquito de mi espacio para que el otro también ceda un poquito, y ahí que el eslabón se enlace para generar esta cadena de colaboración. Los esquemas son distintos, los tiempos son distintos a los que trabaja LICAL, por ejemplo. Entonces ahí la importancia de las habilidades, de comprender al otro, de tratar de hablar en un lenguaje que sea a lo mejor comprensible. Ahí cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia. Yo creo que podríamos estar otra vez todo un programa hablando de esto, pero yo diría que hay dos fundamentales y que parecen ser opuestas. Yo creo que se necesita humildad y seguridad. Se necesita mucha humildad para aceptar que no se sabe todo y que es la otra persona la experta en ese tema, y entonces puede hacer aportes y dar soluciones a un problema que yo tengo. Pero también se necesita mucha seguridad en el conocimiento y en la experiencia que cada uno tiene para poder ponerla en la mesa. Y encontrar ese equilibrio creo que es un desafío tremendo. Claro. De hecho, a quienes nos escuchan, quienes sintonizan la 94.5 de la Radio Universidad de La Serena, los invitamos a que pongan de su parte, que abran un poco las orejas, las antenas, los ojos, la nariz, la boca, para poder conectar con otras disciplinas, porque como recién dije, pienso que uno solo contra el mundo a veces es difícil. Es mejor si uno tiene aliados, tiene compañeros, tiene colegas, y ahí se pueden generar hitos importantes. Yo te quería hacer una pregunta respecto, porque bueno, le contamos a la gente que mañana tenemos un café científico de alimentos, ciencia, alimentos y futuro. Y tú trabajaste aquí en la carrera de Ingeniería en Alimentos, y si nos puedes contar cuál fue como tu trabajo desde la biocatálisis en la industria de los alimentos. Como a mí siempre me gusta la sustentabilidad y cómo hacer que las cosas se puedan lograr de manera más eficiente. Me di cuenta cuando llegué aquí a la región que unos grandes problemas son los descartes en la industria alimentaria general. La industria marina la trabaja otro profesor actualmente en el proyecto SATREPS, pero sigue quedando mucho la industria agrícola. Y la cantidad de descartes es que ustedes no se imaginan todo lo que queda. Y hay un desafío gigante, y es que queremos dejar de depender del petróleo. Cuando queremos dejar de depender del petróleo, todos hablan solamente del combustible, y no nos hemos puesto a pensar que somos mucho más dependientes de la química del petróleo
quede solo del combustible. La ropa con la que nos abrigamos en este momento que hace tanto frío, normalmente es de poliéster, y el poliéster se hace a base de la química del petróleo. Entonces, si logramos dejar de depender del petróleo a nivel de combustible, probablemente muchos químicos que hoy usamos no se van a producir. Y en ese sentido, estuve trabajando en cómo generar moléculas desde los subproductos agrícolas que pudieran ser similares a los de la química del petróleo para, por ejemplo, hacer poliéster. De manera muy, muy rápida. O sea, estos descartes o descartes subproductos son similares, o la idea es que un subproducto no sea un descarte y sea un subproducto para utilizarse en otra cosa. ¿Si nos puede explicar un poco esa cadena? Lo que no queremos es que sean residuos, porque los residuos son basura. Los descartes es normalmente lo que nunca se usó. Por ejemplo, las mandarinas de bajo calibre. Sí, que se botan. Que se botan o que se entierran. Y yo ahí invito a quienes nos están escuchando a comprar las mandarinas que no son lindas visualmente. También son gustosas, pero nos enseñaron desde chicos que la mandarina tiene que ser de un tamaño, que el tomate tiene que ser de un tamaño. Entonces, cuando no cumple con eso, no se baja del agrícola al comercio. Y los subproductos son aquellos que después de un proceso terminan. Por ejemplo, si vamos a comprar salsa de tomate al supermercado, queda la piel del tomate y las semillas, y eso no necesariamente tiene ningún uso. Entonces va a terminar en un vertedero o acumulado. Entonces ambas cosas desde el punto de vista ambiental y económico son nefastas, y hay que darles un valor agregado. O sea, dale. Estamos con la doctora Claudia Bernal, académica del Departamento de Química de la Universidad de La Serena. Sí, a mí me parece súper interesante eso. Es como cuando, por ejemplo, no sé, yo en la casa, cuando uno hace, por ejemplo, crema y a la leche le echa un poco de jugo de limón y se separa el suero, y con ese suero puedes usarla para una preparación, y con lo otro que separaste puedes hacer crema para untar el pancito, cosas así. Me imagino que la lógica que acá es la misma, o sea que lo que menos se pueda, y si es posible, que nada vaya al vertedero y sea utilizado para, por ejemplo, como recién decía, hacer poliéster, pero de origen vegetal u orgánico. A mí me parece súper interesante eso, porque activa la economía, porque hay una oportunidad de mercado, quizás mercados que no han sido explorados con estos descartes. No sé qué te parece a ti, Sergio, esa premisa. Yo quería consultarle cuáles son los principales desafíos para poder aplicar la biocatálisis a gran escala, digamos, o que sea viable, digamos, para Chile. ¿Cuáles cree usted que puede ser ahí los principales desafíos? Cultura. El principal desafío es que los nuevos emprendedores, los nuevos empresarios, los nuevos industriales quieran hacerlo, y que los que ya están muy establecidos decidan ir mutando la tecnología hacia procesos del tipo biocatálisis o más sustentable. Siempre lo digo en mis clases, yo puedo entender que un industrial que hizo tremenda inversión para hacer un proceso con catálisis tradicional no quiera volver a cambiar, pero los que están recién empezando, o las líneas más modernas, sí podrían empezar de una vez diseñadas para la biocatálisis. El principal temor que tienen los industriales es que las enzimas son caras. Yo invito a las personas que quizás tengan esta curiosidad que coticen, porque en principio son caras, pero la cantidad que se usa es tan pequeña que el valor final es casi igual o muy parecido al de otro tipo de catalizadores. Claro, me imagino que desde el punto de vista del negocio, claro, uno busca minimizar gastos y maximizar las ganancias, pero en este caso quizás puede ser más caro, pero quizás hay una ventaja comparativa versus otras empresas, o por usar quizás procesos más sustentables, que generen menos residuos, que sean más amigables con el medio ambiente. Y nosotros, me imagino que nuestro fin es ese, o sea, contaminar menos y tener las mismas prestaciones con distintos productos. La ciudadanía está buscando productos que sean más sustentables, de hecho. Y aunque la ciudadanía no lo busque, yo creo que la legislación los va a presionar, claro, cada vez. No, me refiero de que
a veces uno lo siente como un gasto más, digamos, pero que también, si bien hay una ley que está presionando, digamos, pero también ayuda a la imagen de las empresas a ser sustentable. Sí, completamente de acuerdo, pero lo decía por la legislación, porque yo creo que vamos a llegar allá. Hace 10 años cuando llegué aquí se hablaba de que iban a prohibir los colorantes artificiales y todos lo veíamos tremendamente lejos. Hoy sabemos que ya los están sacaron el rojo amarillo, el rojo crepúsculo, el amarillo no sé cuantito, y la gente no sabe qué hacer. Entonces ojalá nos pudiéramos adelantar en otras áreas. La biocatálisis yo creo que de verdad va a solucionar muchas cosas, quizás no todas, pero sí lo va a hacer. Bueno, precisamente a raíz de esa pregunta, ¿cómo ves el escenario actual y como con miras al futuro, pensando quizás, claro, que la investigación se adelanta un poco a los eventos que van a ocurrir? ¿Cómo ves el escenario actual y qué potencialidad le ves o cómo lo ves con miras a futuro? Es que yo ya noto el cambio. Yo noto el cambio desde, no sé, hace 14, 15 años que llegué a Chile y hace 10 que estoy en la región. Hay industrias aquí que de a poco han empezado a incursionar generando procesos que usan enzimas, porque se dan cuenta que son más reproducibles, que logran productos de mayor calidad o con un potencial diferenciador, por lo cual hace que su producto tenga un mayor costo, o sea, una mayor ganancia al final. Así que de verdad yo creo que lo vamos a ver, espero. ¿Y cómo ves el desarrollo desde la investigación científica en las regiones, especialmente desde la Universidad de La Serena? Creo que también hemos hecho cambios importantes y ahí creo que la cultura también se ha ido dando. Ya por lo menos se habla de revalorización, se habla de sustentabilidad. El proyecto Revis de SATREPS nos ha permitido generar mucha cultura de revalorización de los productos marinos, y ahí se utiliza mucho biocatálisis. Entonces yo creo que lo vamos a ver. Lo que pasa es que ha sido un paso lento. Necesitamos catalizadores ahí. Claro. Bueno, quizá en primera instancia puede que cueste, pero lo ideal sería que ya todos estos conceptos estén en la lógica o en la política interna de cada una de las compañías que se dedican al sector productivo. Si tuvieses que describir con una palabra lo que significa para ti hacer ciencia, y si pudieses darle una palabra a quienes quizás se interesen en estudiar en bioprocesos, en química, en bioquímica, si le pudieses dar palabra a nuestros auditores y auditoras. Siempre digo lo mismo. Yo creo que hacer ciencia implica mucha pasión. Si yo me levanto todos los días a hacer lo que me gusta, yo no me levanto a trabajar. Vengo todos los días a la universidad a disfrutar. Pero sí creo que hay una exigencia importante, y es que necesitamos tener un pensamiento divergente. Si siempre estamos pensando resolver lo mismo de la misma manera, no vamos a llegar a soluciones nuevas. Es como que siempre chuteamos la misma piedra. Así que mi invitación es a que repensemos las cosas, y que a veces las repensemos de manera loca, y después de que esté muy arriba en nuestra casa en las nubes, la podamos asentar en los pies y ahí darle una forma, pero tenemos que pensar loco, divergente. Claro, conectando un poco con la multidisciplinariedad, muchas veces, claro, quizás desde una óptica es difícil pensar fuera de la caja o pensar distinto, y si uno hermana distintas visiones de distintas disciplinas, no se garantiza, pero quizás es más sencillo encontrar puntos de vista distintos u otra óptica que uno no está viendo, para no, como dices tú, hacer lo mismo. Probablemente vamos a llegar a los mismos resultados. Para resultados distintos, iteraciones distintas, pruebas distintas, y qué mejor que con otras disciplinas. Y además de eso, puede que yo tenga una idea muy loca que cuando se la comento a alguien que no es de mi disciplina me dice, eso ya está hecho, podría ser, por ejemplo, o me da la solución para poder hacerlo. Entonces, fundamental conversar con otros de nuestras ideas. Hace muchos años a uno le decían que las ideas se las tenía que guardar para que nadie se las robara. Hoy en día yo creo que es al revés. Tenemos que conversar de nuestras ideas y lograr que entre todos las volvamos realidad. ¿Algún sueño pendiente en la ciencia? Mira, yo creo que voy caminando con calma.
me gustaría que el laboratorio en el que actualmente estoy y que dirijo crezca, y que pudiéramos tener en la universidad un doctorado en química, y que pudiéramos en algún momento ser referentes de biocatálisis. Pero creo que vamos con calma. El tamaño de la torta que tengo en mi boca lo puedo masticar, lo puedo saborear, así que estamos bien. Vamos bien con eso, y también pues buscando, como dices tú, catalizadores, biocatalizadores que ayuden a que esto crezca y esté ya como en boca de todos, para que todos puedan probar de esa torta de sueños y de imaginar un mundo mejor, más sustentable, más verde y consciente. Sergio, algunas palabritas, porque veo que ya el tiempo apremia, creo que ya estamos cerrando. Sí, ya. Agradecer siempre la voluntad de Claudia por acercar la ciencia a la ciudadanía, por hablar de estos temas, por acompañarnos también, así que... Bueno, volvemos de esta canción. Estuvimos con la doctora Claudia Bernal, estuvimos con Yaritza en otra semana en divulgación viendo nemátodos, y contarles también que el día de mañana tenemos un café científico de alimentos, ciencia y tecnología para el futuro. Sergio Muñoz, palabras al cierre de este grandioso capítulo de La Teoría del Ical Radio. Mira, hoy hablamos de nemátodos, hablamos de química, biocatálisis, bueno... Te recuerdo el tema del café científico, café científico, ciencia, alimentos y futuro, un espacio para el diálogo y la innovación regional. Esto va a ser mañana, 24 de julio a las 9 en la sala de lectura del campo Andrés Bello de la Universidad de La Serena. Nos va a acompañar, hay grandes invitados para hablar de los desafíos que tiene la industria de los alimentos. Así que contentos con el programa de hoy. Gran capítulo, y bueno, queda abierta la invitación. Bachata también. Por supuesto, bien movido el capítulo. Y dejar invitados a todos quienes les interese el tema de los alimentos, bioproceso, la industria alimentaria. Pueden venir mañana y se inscriben y se toman un cafecito conversando con grandes exponentes de la disciplina de aquí de la región. Campus Andrés Bello, Raúl Vitrán 1305, Salón de Lectura, y nos vemos mañana porque ahí estaremos en el Café Científico conversando sobre estos temas. Así que nos vemos la próxima semana. Y antes de terminar, a esta misma hora, en este mismo canal. Y antes de terminar, no se olviden seguirnos en redes sociales, Divulgación U Serena. Ahí en YouTube, en Instagram pueden ver videos. Estamos subiendo unos videos muy interesantes sobre el agua, para que echen ahí un ojo, le den su like y comenten si es que tienen alguna duda, que nosotros les hacemos llegar las dudas a los distintos académicos y académicas de la universidad para resolverlas y que puedan aprender un poquito con nosotros. Se le echó un ojo, quedó tuerto, Poligón. Ya, con ese mal chiste los dejamos. Que estén muy bien. Besitos a todos. Chao, chao. Radio de la Universidad de La Serena presentó La Teoría del Ical Radio. Un espacio de la Oficina de Divulgación Científica de la Universidad de La Serena. Con un enfoque lúdico y accesible, el programa busca romper barreras entre la ciencia y la ciudadanía, abordando preguntas cotidianas, descubrimientos recientes y desafíos actuales desde una mirada científica.